Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, gente bonita. Un sábado con María José nunca cae mal y con un tema maravilloso que trabajaremos en el día de hoy. Gente bonita, vamos a estar conectada con una neuróloga venezolana, una super doctora, como la he llamado yo en varias oportunidades. Y saludos a Vilo, que está conectado, a Virginia. ¿Y cuál es el tema que vamos a trabajar en el día de hoy? Ya se los voy a presentar. Déjenme buscarlo por aquí. Aquí tenemos Domingo de Live con María José con un encuentro muy especial con la doctora Brenda Ocanto, quien es una neuróloga infantil, en donde vamos a trabajar este tema tan maravilloso acerca del autismo y la PC, la parálisis cerebral, en donde existe esta comorbilidad que es importante conocerlo. Saludo a Virginia, saludo también a Vilo58, que también se está conectando con nosotros y yo súper contenta. Voy a anotar el tema del día de hoy. Ok, vamos a ver aquí. Autismo y parálisis cerebral. Cuénteme, gente bonita, ¿de dónde se conectan? ¿De dónde se está conectando tanta gente bonita? Ok, saludos a Leo, que también está aquí conectado con nosotros en este tema. Ese chico maravilloso con una PC, una parálisis cerebral y con la comorbilidad del autismo. Tenemos aquí a Vilo, que es Migdalia desde Maturín, Venezuela. Saludos con muchísimo cariño a gente tan bonita de Venezuela, de donde se conecta Leo, Adriancita 54. Y vamos a estar aquí pendientes para conectarnos también con la doctora Brenda Ocanto. Estamos aquí desde Leo, desde Miami. Un saludo a la gente de Miami. Y bueno, conectados en una sola emoción para trabajar en un tema tan interesante acerca del autismo con la parálisis cerebral. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son los tópicos que vamos a abordar en el día de hoy? En el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es el autismo, los tipos de autismo, qué es esto de la comorbilidad, de qué se trata el autismo con una comorbilidad, porque ellos están unidos, la PC, con el autismo, de qué manera puede ser esta comorbilidad tratada y de qué se trata la parálisis cerebral y cuál es la connotación que tiene con el impacto de lo que es lo que hablamos de la parálisis cerebral con el autismo, cuáles son las estrategias que debemos tomar en consideración, el diagnóstico, cómo se llega al diagnóstico, cómo saber si tenemos que trabajar con la parálisis cerebral o tenemos que trabajar simplemente con el autismo, ver cuáles son las estrategias que vamos a utilizar, cuál es el plano de acción en esta comorbilidad. Y saludos a Chalira, que está aquí conectada. ¿Dónde te conectas? Vamos a ver aquí. Esta súper invitada viene desde Venezuela, una mujer maravillosa, la cual tengo el honor de presentarla ya en varias oportunidades, una mujer muy talentosa que nos viene con el impacto de decirnos esta comorbilidad. También vamos a hablar de cuáles son los especialistas que intervienen en este diagnóstico, de qué manera ellos dan esta asertividad. Y fíjense que hay algo importante que yo quiero resaltar en este live, que es esta connotación de que nosotros vivimos en la conexión de poder saber que tenemos un diagnóstico, pero de estos dos diagnósticos, qué es lo que se debe trabajar en la parálisis cerebral o qué es lo que tenemos que trabajar en relación a este aspecto del autismo. Cabe destacar que cuando existe una comorbilidad hay unos aspectos muy, muy importantes, que es destacar cuál es el que incide más en su integración social o en su desarrollo de vida, en el cual deberíamos tratar con más profundidad. Nosotros cuando evaluamos y vemos que la incidencia del aprendizaje o lo que lo limita más a nivel social es alguno de los dos trastornos o, por ejemplo, la etiología de la parálisis cerebral con el trastorno del espectro autista, vemos cuál de las dos incide más en su desempeño y en base a ello es que nosotros empezamos a atender. Ok, saludos a Celeste Girón, vamos a ver Saúl y vamos a ver a nuestra invitada. ¿Dónde estará nuestra invitada? Todavía no se ha presentado. Y bueno, fíjense, el apoyo terapéutico, el apoyo terapéutico en estas dos etiologías, cabe destacar que requieren de un especialista muy especial, ¿no? Por supuesto, el neurólogo, tenemos al psicólogo, tenemos al psicopedagogo, el terapeuta ocupacional. El terapeuta ocupacional es
es uno de los especialistas que cumpla una función tan importante en este live, porque el terapista ocupacional trabaja lo que es la parálisis cerebral, y recuérdense que la parálisis cerebral es una dificultad a nivel de la motricidad que afecta, por supuesto, al cerebro y trae como consecuencia una incidencia neurológica. Pero ¿qué ocurre con estos especialistas, a los cuales yo valoro mucho, igual el fisioterapeuta? Después les tengo una sorpresa por ahí del fisioterapeuta. Y la importancia de que ellos de una u otra forma colaboran en este proceso, en el autismo de la parte sensorial, y en la parálisis cerebral tenemos a esta dificultad a nivel motor. Bueno, ya llegó nuestra invitada, saludarla por ahí, por manita. A Oscari, ¿de dónde se conecta? Eden, ¿de dónde se conecta? Tenemos aquí a Neuroayuda. Y yo voy a dejar de compartir. Y bueno, gente bonita que está aquí conectada. Rosnelly Cabello. Besos y saludos para ella desde aquí, desde Portugal. Y bueno, yo voy a dejar de compartir aquí para nosotros podernos conectar con Brenda. Que Brenda es, como siempre se lo he dicho, una súper doctora y que nos va a dar herramientas muy importantes. Y bueno, yo la voy a buscar aquí a Neuro. Hoy es un día muy especial. Este es un live que se ha postergado porque tiene un alcance maravilloso. Y sé que con Brenda vamos a tener la magia de podernos conectarnos en estas etiologías tan interesantes. Ale Paz, ¿de dónde te conectas? Tenemos a J. Money, ¿de dónde se conectan? Gente bonita, tanta gente que se conecta. ¿Y cómo hace este programa de un encuentro de live con María José algo especial? Porque aprendemos, porque interactuamos, porque compartimos experiencias tan importantes. Vamos a ver qué pasó aquí con Neuroayuda. Voy a hacerle otra invitacioncita. La voy a volver aquí a invitar. Y bueno, aquí ya la vamos a tener. Y bueno, preparen sus lápices y sus hojas para hacer estas preguntas tan interesantes como todos los encuentros conmigo. Igdar Rosángel Chafap, ¿de dónde te conectas? Vamos a ver esta gente bonita, ¿de dónde se conectan? Ya por ahí me dijeron en Venezuela, en Miami. Ok, vamos a ver, Brenda, si me puedes mandar la invitacioncita y yo la acepto, porque creo que hay un problema con la señal. Pero lo importante es que estamos aquí así, unidos, todos unidos por un objetivo, el aprendizaje, a hablar de la neurodiversidad. Y tenemos a Indor Ángel, que es desde Venezuela. Buenas tardes. Alex Traveira, también aquí conectado. Y algo importante es, tuve la oportunidad de participar en ese encuentro acerca de la neurodiversidad. Y no se imagina mi emoción buscando siempre poner en alto la discapacidad, el autismo, tener en alto el trastorno de déficit de atención y darnos cuenta de que sí se puede, podemos luchar con la discapacidad, podemos luchar con estos trastornos y darnos la oportunidad de encajar en que la inclusión social se da y la incorporación escolar también. Algo importante que quería mencionarles, voy a mandarle otra vez la invitacióncita a Neuroayuda para que se conecte, pero algo, ok, aquí tenemos a Neuroayuda, vamos Ajá. a esperar un Ahora como momentico que que se sí. conecta. Y ahora, algo importante que quería que ustedes lo supieran es la importancia de la neurodiversidad con la integración social. Hola Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás en ¿Cómo el día de estás, hoy? María? ¿Me oyes bien? ¿Me escuchas? Perfectamente. Ah, Aquí, bueno. aquí tú estás titulada como la superdoctora. ¿Qué te parece? Ya tenemos tiempo. Chévere. Es una mujer muy maravillosa con muchos alcances. Y sé que este live promete porque son dos etiologías importantes en donde hablamos de una comorbilidad también. Ahora, cuando hablamos del aspecto del autismo como un trastorno del neurodesarrollo, en donde específicamente hay dos áreas muy comprometidas. Hablamos del lenguaje, hablamos de la parte social y en este enfoque de este trastorno del neurodesarrollo, ¿qué nos podrías decir tú en cuanto a qué es el autismo? Bueno, María, el autismo forma parte de un conjunto de condiciones que vienen desde el vientre del neurodesarrollo, por eso se les llama así. La persona nace con estas condiciones y se ocurre en las primeras las primeras etapas de la vida, las edades más tempranas. Son condiciones que la persona lleva toda la vida. El autismo forma parte de ellas. Es un espectro porque existe una variabilidad de síntomas y signos que no son fijos, son cambiantes.
donde se involucra la socialización, la conducta, el procesamiento de la información, la sensibilidad y todo lo que el cerebro neurotípico normal hace de una manera, el autismo tiene su propia guía y su propia manera para hacer. No es una condición fija, es decir, un autismo no va a desarrollar todo el tiempo una sola clínica, una sola manifestación, un solo patrón. Es una discapacidad dinámica y puede estar acompañado de otros trastornos del neurodesarrollo o bien otros trastornos que son de origen neurológico también o neuropsiquiátrico dependiendo de la edad y las condiciones del paciente. Pero muy bien, hay algo importante que has mencionado, que es este aspecto de que la condición del autismo es variable. ¿Variable en qué? Dependiendo también inclusive de las edades cronológicas, de los cambios estructurados en cuanto a si hay migraciones, pongo ese aspecto, o cuando hay cambios en la rutina. Es decir, que Si hacen es un, terapia, si no hacen terapia. exactamente, y por eso es que decimos que no todas las personas con autismo son iguales. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia de vida diferente, porque tienen una manera de haber sido estimulados diferentes, padres diferentes y un nacimiento diferente, ¿no? Ahora, existen en el caso de psicología y en el caso de psiquiatría o los especialistas mismos en la materia del autismo, como es en el caso mío, que nosotros utilizamos unos parámetros bien interesantes que son las pruebas, los parámetros del DSM-5, que son una cierta cantidad de características, de las cuales si hablamos de 10 características, 6 repercuten en lo que estamos hablando, hablamos de un espectro del autismo, pero también aplicamos la prueba de lados, que nos dice la parte de socialización, de conducta, de todas las áreas del desarrollo, y nos dicen cómo es la interacción y cómo es el manejo. Ahora, en el caso de neurología, ¿cuáles son las pruebas que se utilizan para llegar a este diagnóstico del autismo? Bueno, las evaluaciones de neurología son complementarias junto con psicopedagogía, psicología, psiquiatría y medicina ocupacional. En el caso de nosotros es más clínico, ¿okay? La presencia de estereotipas, las estereotipias, la presencia de la historia cronológica del paciente desde la infancia temprana hasta el momento que llega a la consulta, los trastornos sociales que han habido allí, se han habido colapsos autistas, se han habido shutdown o apagones autistas, se han habido cómo es la sensibilidad ante el estímulo, las comidas, la ropa, el ruido, ante sus mismos compañeros, cómo fue el primer periodo de escolarización. Eso es sumamente importante que los padres tengan los datos de la primera infancia hasta el momento del inicio de la consulta. Eso allí, la parte clínica y el cumplimiento de esos criterios diagnósticos que ya están establecidos tanto en el CIE-10 como en el DSM-5. La presencia de eso, más, bueno, se le realiza su tomografía o resonancia, preferiblemente la resonancia. El electroencefalograma lo podemos realizar y sus pruebas de perfil video, sus pruebas en general globales, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente, si es niño, adolescente o adulto. Eso nos va a llevar a plantear el diagnóstico de trastorno de espectro autista y de allí entonces se le deriva a las diferentes áreas distintas de lo que es la parte de las conductas, ¿okay? Para poder llegar a una conclusión fija. Ok, fíjate que aquí hace un comentario Dorangel Chabao que dice los patrones de la actividad cerebral, también algo muy importante, ¿no? Ahora, cabe destacar que fíjate que hablaste de que el patrón del especialista en la neurología habla de una parte clínica, ¿no? Y en el caso de psicología también, en el caso de psiquiatría y de los especialistas como enfocados en esta área del autismo, hablamos de una clínica muy determinante y son conductas que deben ser bien observadas. Por eso que hablamos que el diagnóstico del autismo no es un diagnóstico en donde el padre aparece en consulta o de repente estamos haciendo una evaluación hasta tipo online y se hace de un día para otro, porque hay unos criterios muy importantes. Yo no doy un diagnóstico del autismo
autismo si no hay una resonancia magnética. Yo no doy un diagnóstico de un autismo si el neurólogo no participa. Entonces tienen que darse cuenta de que este me dijo que tenía autismo, no es este que me dijo, son un conjunto multidisciplinario que llega a la connotación de darle una respuesta que yo diría que es para toda la vida, una respuesta bien importante que puede modificar el comportamiento de un niño al no tener el autismo, ¿ok? Y nosotros darle, por decirlo así, un nombre a lo que se puede llamar conducta repetitiva propia de que es desatento Por la edad. o cualquier, sí, o por la misma edad, es igualito como bastantes veces he mencionado la parte del contacto visual. Los que no mantienen contacto visual no son solamente los autistas, No, porque el déficit de atención también tiene este problema. también lo hace. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vemos en el caso del diagnóstico de la PC, de la parálisis cerebral, notamos que por lo general son niños que tienen compromiso motor bastante importante, hay una hipotonía, y por lo general hay una dificultad en la movilidad y bueno, requieren de algunos auxilios, por ejemplo, unas sillas de ruedas, apoyo con unas andaderas, en el caso ya que no sea Exacto. tan comprometido, pero que esta incidencia interfiere en la parte neurológica. Ahora, ¿de qué manera se puede determinar la parálisis cerebral? ¿Por una prueba neurológica? ¿Por qué tipo de evaluación? La parálisis cerebral también es multidisciplinaria, sin embargo, al ser sensorial, el- la mayoría de las veces se ven sospechando del embarazo que puede haber problemas perinatales en el niño, ¿no? Al nacer. Sin embargo, a veces, muchas veces, pues los padres se llevan la sorpresa de tener niños que tienen esta condición, donde sea el compromiso motor es significativo y pueden o no ir acompañado de epilepsia, como en la mayoría, muchos de los casos, ¿no? Allí se hace la prueba clínica, igualmente se cumple el perfil, el esquema sería sus pruebas clínicas, o sea, cómo está el tono muscular, si hay tetraparesia, si están las cuatro extremidades comprometidas, si hay dos extremidades más, si es más bien que hay alteraciones en el equilibrio, ¿verdad? O si simplemente el paciente, además de eso, presenta el compromiso de la parte cognitiva y el compromiso en la parte epiléptica, si hay epilepsia. Esto, después se determina esas evaluaciones, se le hace su seguimiento, ese seguimiento tiene que involucrar la resonancia y tiene que involucrar su electroencefalograma. ¿Okay? La evaluación con fisiatría, medicina física, rehabilitación, ¿okay? Traumatología y ortopedia, en el caso de los niños que lo requieran, muchos de ellos pueden desarrollar bastante tonos con la terapia, bastante estabilidad con la terapia física y pueden tener alteraciones en la configuración de las piernas, en los pies, que hay muchas veces quirúrgica a edad temprana y es importante que se lo vea un ortopedista, un traumatólogo ortopédico. Ok. Entonces, como le digo, es no solamente quedarse en el diagnóstico, sino que también es un de manejo multidisciplinario y de seguimiento, todas estas condiciones. Ok, ciertamente hay algo importante, el criterio de seguir las indicaciones de los patrones que deben ser evaluativos. Evaluar la parte motora, evaluar la parte neurológica y hacer un compendio entre las dos, porque fíjate que señalaste algo muy importante. Hay personas que no se observa que hay una PC, pero después empiezan a presentar estos patrones de epilepsia, lo cual puede conllevar a un Más diagnóstico daño. particular. Ajá, Sí. un daño cerebral que puede llegar a esto, ¿no? Ahora tenemos a Ido Rangel Chafardel que dice, es importante la evaluación neurológica para diseñar el plan de tratamiento integral e indicar el tratamiento si es necesario. Sí, una de las cosas que más se ven, sobre todo a edades pediátricas, con los niños, tanto autistas como los niños con la encefalopatía crónica no reversible, irreversible, que es la parálisis cerebral, es que hay falta mucha aceptación desde los tratamientos. ¿Okay? Estos pacientes pasan por periodos de alteraciones conductuales, dependiendo de la sobreestimulación que tengan en su ambiente, y alteraciones del sueño. ¿Okay? Esto es fundamental que el niño reciba el apoyo de medicamentos si es necesario en esos momentos. Estos medicamentos sí necesitan su vigilancia, no son medicamentos que lo vayan a intoxicar porque se empieza de dosis chiquita y se va ajustando acorde al peso, a la talla y el efecto que tenga en el paciente. Son medicamentos que solo lo que dan el sueño y se tiene que ir monitorizando. Esa es la responsabilidad de los padres, aceptar primero
que necesita tratamiento el niño, si está agresivo, si no duerme, ¿okay? Porque lo deteriora más. Si tenemos un niño que no está durmiendo, si tenemos un niño que no está agresivo, que está agresivo, que no se puede dejar en la escuela porque bueno, está fuera de control, que hace demasiados colapsos, ¿okay? O que no puedes tenerlo con un cuidador de confianza. Entonces, en ese punto, cuando ya el padre llega allí, más si ese padre ya está cansado, está quemado, entonces es necesario que se apoye en las medicaciones de una forma de aceptación y que lo haga tranquilamente. Porque eso va a llevar a que en ese plazo que él reciba la medicación, que no va a ser para toda la vida, porque eso se ajusta, entonces en ese plazo el niño pueda evolucionar, pueda dormir normalmente, alimentarse normalmente y hacer su vida tranquila, en el caso de los autistas que tienen su vida integrada, alguna actividad escolar o académica, y en el caso de los niños con la parálisis cerebral puedan estar tranquilos o puedan dormir. Niños que puedan ganar peso, que puedan tener una buena nutrición cuando duermen. ¿Sí? Entonces es Claro. importante esa aceptación. Sí, y hay algo importante que has mencionado también, que es este aspecto de tomar en consideración que la medicación es un paliativo que no es para toda la vida, que se puede ir regulando, pero que la regulación depende de cuánto estimulamos, de qué manera mantenemos el esquema del tratamiento, lógicamente, y nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso de la parálisis cerebral, que existen muchos episodios de epilepsia, regular este aspecto porque al ocurrir tanto hay más daño neurológico y por lo general hay más compromiso. Ahora, aquí saludos a Magipi, tenemos a Maciel Gómez, a tanta gente bonita, manda manitas aquí a Brenda. Y tenemos a Luz Cari que nos dice también, estamos aquí saludando y tenemos aquí un comentario de Mono Jandro. Dice, tengo una amiga que tiene un hijo con autismo, con vida escolar, que empezó a convulsionar cuando entró en la adolescencia. ¿Creen ustedes que pueda tener relación hormonal? Muchas gracias. Bueno, las epilepsias, independientemente de que sea comorbilidad del autismo, las epilepsias pueden tener una influencia hormonal, inclusive hay epilepsias exclusivamente durante los ciclos hormonales. Pero eso ocurre más que todo en las mujeres, que somos las que tenemos más variaciones durante el ciclo. Tenemos un ciclo menstrual, que el hombre no lo tiene. El, la parte del autismo y la epilepsia están bastante relacionadas, ¿verdad? Son autismos que van de la mano con varias comorbilidades, entre ellas la epilepsia principalmente. Son, digamos, condiciones primas entre ellas. Una alimenta a la otra. Son completamente tratables. La epilepsia es algo que con su tratamiento adecuado, él llega, el paciente a hacer su vida normal y su tratamiento fijo, él va a tener su vida y su desarrollo normal. En cuanto a la influencia hormonal, la epilepsia sí existe más que todo en niñas, más que todo en mujeres. En el hombre puede existir también por la elevación de la testosterona y todo lo que ocurre en la adolescencia. Sin embargo, no sería la causa primaria. Habría que estudiar las demás causas estructurales, alteraciones de los canales de neurotransmisores, provocar ver si hay un foco epiléptico en el electroencefalograma y bueno, después se pueden plantear las otras causas. Ok, hay algo que yo he estudiado toda la vida acerca de las comorbilidades y bueno, en el caso del autismo, como lo habíamos dicho, la área comprometida más que todo es la interacción social y el lenguaje, pero en la PC hablamos de la parte que es de interacción física, interacción también con el lenguaje, porque ocurre este problema a nivel neurológico por las mismas convulsiones y también dificultad motora para combinarse en hacer alguna actividad. Ahora, cuando nosotros hablamos de que existe una comorbilidad y hablamos de autismo con parálisis cerebral al mismo tiempo, este, nosotros tenemos que determinar cuál es el patrón de cuál de las etiologías es la que incide más en la integración. Y por lo general trabajar con la que nos aporta. ¿Qué nos podrías hacer hincapié en cuáles son las habilidades que tenemos que tomar en consideración al hacer una validación de estos dos esquemas para que tenga un funcionamiento asertivo? En el caso del autismo y la Ajá. PC, en el caso del autismo, la situación va a depender mucho de la comorbilidad que tenga. Por ejemplo, si existen dos comorbilidades en ese paciente, que dos trastornos de neurodesarrollo como la discapacidad intelectual más el espectro autista,
El apoyo debería ir enfocado a que el paciente aprenda habilidades, ¿okay? Habilidades laborales, habilidades que sean rentables, aprenda independencia, ¿verdad? Y aprenda defensa ante su medio ambiente. ¿Okay? Pues estos pacientes, de por sí el autista tiende a ser muy inocente. Y lo que es, si le sumamos otra discapacidad, o sea, una discapacidad intelectual, hay que enseñarlos y enfocarlos a que se aprenda a desenvolver en su ámbito laboral, en su ámbito académico, si lo está haciendo, y aprenda a a crear sus límites sanos, ¿ok? Con su entorno. Además de eso, aprender sus actividades tanto manuales como recreativas, como rentables, pues laborales que lo lleven a producir una independencia económica. Y alertarles sobre cualquier síntoma que sea anormal en el caso del autismo, cómo saber cuándo está por colapsarse, cuándo está por encerrarse, cuándo necesita el apoyo, y eso lo pueda llevar a un desarrollo social término medio, pues donde pueda incluirse de una manera sana. En el caso de las parálisis cerebral, de igualito, dependiendo si tenemos un paciente que desarrolla cognitivamente habilidades, es bueno que podamos ayudarlo a que logre tener una inclusión en su entorno, ¿okay? Logre tener una inclusión en su parte económica. Porque la cosa es que el cuidador absorbe a estos pacientes de una manera muy protectora y llega a un punto donde el cuidador no va a estar y el paciente sí. Y puede que tenga la suerte que haya otro familiar que también lo apoye, pero muchas veces no, ¿ok? Entonces quedan Exactamente. estos pacientes por allí sin mayor cosa. Entonces, si hay un compromiso cognitivo, si es una parálisis cerebral más una discapacidad intelectual severa, entonces donde no hay desarrollo, digamos, personal propio, sino que es un paciente totalmente dependiente, entonces tiene que desarrollar una red de confianza donde pueda tener el apoyo del fisiatra, el apoyo de medicina ocupacional, el apoyo de psicopedagogía, el apoyo de neurología, ¿ok? Para que le orienten cómo tener una red de seguridad familiar, donde el niño pueda tener los diferentes, bueno, niños porque son niños toda la vida, pueda tener diferentes manos que lo orienten. Y con ellos es muy importante hacer la parte de fisiatría y medicina ocupacional. Sí, exactamente. Y algo importante que muchas veces se lideriza en la educación especial, más a veces no se cumple por estos mismos cuidadores sobreprotectores, que de una u Sí. otra manera no le hacen a mal, sino que forman parte de que son un apoyo. Es que cualquiera sea el compromiso que tenga la persona, ya sea un trastorno del neurodesarrollo o alguna limitante de discapacidad, tenemos que nosotros apoyarlos a prepararlos para la vida, para que ellos tengan un Sí. componente de integración. E inclusive, indistintamente del compromiso, si la persona con parálisis cerebral tiene un apoyo, puede defenderse en algunas áreas laborales en donde las competencias veamos que son viables para él. Aquí tenemos también un comentario de Itz Do Rangel Chafarel. Dice, las habilidades de desarrollo social y del lenguaje. ¿Ok? Eh, Saludos a Jessie, que está también conectada, y Hilda San Rafael Chafarel dice, la inclusión social para que se pueda lograr hay que formar el entorno antes para poder lograr la integración social. Fíjate que este aspecto, yo estando en Venezuela y ahora estando en Europa, es un aspecto que es de gran... es de gran importancia que se resalte aquí, porque ¿qué ocurre con este detalle de la integración? La integración definitivamente, si no hay una concientización a nivel social de lo que es la discapacidad y de lo que es la Ujú. neurodiversidad, nosotros no vamos como especialistas a lograr ningún objetivo. Tampoco la familia va a poder lograr sanar algunas situaciones en donde Sí. todavía los duelos no están totalmente sólidos y tampoco vamos a lograr que este individuo se sienta útil para la vida. Entonces tenemos que darnos cuenta, y todas las personas que están aquí, es hallar de concientizar a las personas para que haya más alcance, sobre todo en el área de la incorporación laboral, que es tan complicado, y se deje de discriminar algunos aspectos que son parte de algo que nadie desconoce, que todos somos diferentes, lo cual nos hace perfectamente iguales. Entonces, aquí tenemos un comentario que te dice la misma persona, todo depende del proceso madurativo, ¿ok?
por Sí, lo que supuesto. pasa es que lo que yo veo aquí en Latinoamérica, bueno, creo que en el mundo entero, por lo que uno interacciona, es que hay mucha ignorancia de los temas, de estos temas, ¿sabes? Por lo menos los niños, que las madres que están en preescolar, las maestras que están en preescolar y primer grado son las que más necesitan empaparse del tema, que ahí es donde explota la olla. Si el niño nunca ha sido tratado en la primera etapa de la infancia, antes de los 3 años, llega a 4 o 5 años a una escuela y ahí es donde le vuela el autista, bueno, colapsa pues. Y Sí, le colapsa a la maestra y le colapsa a la directora y todo. Bueno, aquí se han hecho unos videos que graban al niño con un colapso. Entonces, son cosas que se pasan con desconocimiento y da mucha tristeza porque queda una maestra cansada, problemada con los padres y un niño que está ya con rechazo a la escuela y a la socialización, que es justamente el problema donde está para el autista. sí, y Entonces, hay algo, sí, es disculpa, pero hay fuerte, algo pues. que mencionaste que me agrada mucho y que también es importante que quede aquí. La educación inicial. La educación inicial es el proceso de integración del ser humano a tener conocimientos o aspectos cognitivos de qué pensar y de Ujú. integrarlo a nivel social. Si nosotros como maestros de educación inicial nos preparáramos o preparábamos también a estos niños a interactuar con la neurodiversidad y con la Ujú. discapacidad, una sociedad sería totalmente diferente, Distinto, totalmente distinto. diferente. Y algo importante es la valoración de que cada ser humano tenga la condición que tenga, tiene derechos y por tanto de ser incorporada en cualquier área. Bueno, Por lo saludos a menos Frank Blue. en Ujú. estos días me agradó mucho ver una noticia donde se había creado un espacio, un estadio de, creo que fue de fútbol, para niños autistas, para personas autistas. Y se estaban pues tomando fotos y tal, porque era una zona segura para ellos, lejos de la sobreestimulación de la bulla, el escándalo y eso. Y esas son cosas que no pasan, y no pasan es porque no se conocen. Porque te apuesto que, por ejemplo, tú le dices a una persona que está dueño de un estadio, que está organizando un evento, mira, tengo estas personas con esta característica, colaboran. Son personas que colaboran, te brindan ayuda, te brindan opción, te brindan alternativas, pero simplemente se desconoce el tema, pues la problemática. ¿Sí? Exacto, y una de las cosas también es darnos cuenta de que el ambiente social tiene que estar adaptado a todas las condiciones de cualquier persona, porque existen personas que tienen discapacidad en donde no tienen las condiciones de una rampa, no tienen de repente un baño equipado y son cosas necesarias para su Sí, interacción social y se carecen algunos o simplemente son usados por personas que no lo requieren no lo y requiere. muchas veces se damnifican. Ok, Ujú. tenemos entonces aquí Iber 73 que nos habla sobre la inteligencia limítrofe y tenemos a Igda Rosángel Chafadel que dice la ausencia de especialistas en las instituciones educativas es una problemática. Y yo pienso que sí, porque Sí, ¿qué ocurre? Lo que se ha hablado en las redes sociales de esta propagación de la neurodiversidad. La neurodiversidad no se propagó, la neurodiversidad siempre existió. ha estado, sí. Exactamente, pero ¿cuál era la diferencia? Que el niño con TDAH se hablaba de niño malcriado, mal portado, y no era un niño que tenía una condición, el niño autista, Es así. el extraño aislado, y ahorita se le puso el nombre y se ha estudiado más a profundidad. ¿Por qué? Porque es una población que fue mucho tiempo etiquetada, mas no fue integrada. Ahora fíjate, cuando yo hago el estudio de estas comorbilidades en el criterio de la parálisis cerebral más el autismo y apoyándome en la parte de la medicación, ¿cuáles crees tú que deberían ser los criterios que se deben utilizar en materia de la medicación de estas dos patologías? Bueno, en el caso, uno trata más que todo la comorbilidad, ¿sabes? El autista es una persona, por lo menos en el caso del autismo, donde más allá de una medicación necesita su propio entrenamiento individualizado, acorde a la situación que tenga, lo que domina en él, para integrarse normalmente a un mundo no preparado para autistas, un mundo de neurotípico donde todo es un caos y el autista no tiene absoluto control de eso. Y eso es un choque que tiene que tener el autista, que es verbal, que es comunicativo y que es también con capacidades intelectuales normales. Ahora, si tiene discapacidad intelectual asociada a ese autismo o altas capacidades asociadas a ese autismo,
muchísimo más necesita la parte no farmacológica, el apoyo que le optimice a él o a ese paciente el control sobre sus propios sentidos y su propia mente, ¿ok? ¿No? Que siempre se les va ese control. Entonces, cuando ya tenemos a ese paciente que no duerme, que no está integrado, que está dominando la ansiedad, que está dominando bien sea la ansiedad o bien sea la depresión, tanto un polo como el otro, que está dominando el pensamiento intrusivo acelerado, ¿okay? Que le impide hacer sus actividades diarias normales, o que de una situacioncita, bueno, haya un caos completo. Entonces, ya tenemos pacientes que pueden hacer buen uso de diferentes fármacos, ¿okay? Que no es que sean adictivos ni nada, las adictivos son las benzodiazepinas, básicamente, diazepam, clonazepam, alprazolam, bromazepam, lorazepam. Ellas son las adictivas. Los demás fármacos que usamos para el humor, el ánimo y los antipsicóticos son medicamentos que se pueden retirar y poner conforme sea el caso sin crear una adicción. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que cuando la persona lo toma se siente bien, se siente equilibrada. Eso va actuando a medida que las semanas van pasando. Entonces, no me voy a hacer adicto porque si lo quito me siento mal. Te sientes mal porque tu cerebro está hecho un caos. ¿Y el medicamento qué hace? Limpia todas esas basuras y estabiliza la parte química. Eso en conjunto con el apoyo terapéutico. Entonces, si tenemos pacientes cuya vida se les está desmoronando, cuya vida se está inestabilizando, donde es posible, no es posible lograr un sueño tranquilo, lograr un logro de metas y objetivos, entonces puede hacer el uso de la medicación dependiendo del caso. Si ya son pacientes que están con otras discapacidades más severas, donde hay agresividad, donde no salen de la casa, dependiendo de la edad obviamente, donde no hay más cuidador que la mamá, porque no simplemente no, el niño no cede con más nadie, donde no duerme, donde no come. Entonces ya allí necesita intervención terapéutica farmacológica, Ok, además de la no farmacológica. ok. Muy interesante lo que nos has manifestado. Y esta parte de, yo, por ejemplo, en el enfoque de, como especialista, pero al mismo tiempo en el enfoque de trabajar la terapia conductual y al mismo tiempo trabajar el aspecto de psicopedagogía. Hay algo que a mí me Ujú. llama mucho la atención y de hecho siempre tengo mucha conexión con el neurólogo que trabaja con este niño. ¿Por qué? O la niña, ¿no? Porque muchas veces que se observan cambios conductuales, mi primera incidencia es pensar en la medicación. Es lo primero que yo Ujú. pienso. Y después pienso en otros factores. Lógicamente, si el factor es muy latente y está allí, por ejemplo, el duelo de la abuelita, o por Ujú. ejemplo, papá se fue de la casa, o factores que afectan emocionalmente al niño. Pero si no existe un aspecto así, lo primero que yo pienso es la medicación, y más cuando hay niños que están con una medicación tan elevada. ¿Ok? Entonces, Ujú. ¿qué pasa, por ejemplo? Para mí el papel del neurólogo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque primero evalúas la parte de lo que yo no puedo ver, ves el cerebro, Ujú. puedes determinar cómo va su ritmo y puedes determinar que hay un deterioro y al mismo tiempo hay una incidencia, como decir yo, como yo les digo a los pacientes, hay ciertos huecos, que esos huecos son los que determinan las conductas disruptivas o estos Claro. comportamientos disfuncionales. Entonces, cuando el neurólogo para mí tiene una incidencia muy importante, pero los otros especialistas también son sumamente importantes, psicología, psiquiatría, en el caso Psiquiatría. que requiera, ¿no? En el caso del terapeuta Ujú. ocupacional, fisioterapia, muchas veces también, porque ellos surten algo necesario que lo planteaste. Es, yo puedo tomar medicación, pero si no tengo un enfoque terapéutico que me ayude, es lo No mismo sirve. que nadar en un río sin agua. Es lo mismo. Ujú. Porque Es no tiene igual, la incidencia, exacto. no tiene, exacto. Entonces, otra de los factores es que si todo este equipo, incluyendo este que nos están manejando aquí, la de la nutrición, que también es fundamental, porque aunque la gente habla de esa discrepancia entre el gluten que se debe dar, no se debe dar, la incidencia del cambio conductual, si se está observando y se Sí, está registrando, es notable. Entonces, ¿qué sí, es ocurre? así. Hay sustancias que exacerban y hay sustancias que calman. Y esto tenemos que estar muy pendientes de esto. Ahora, cuando yo hablo de que yo busco el apoyo de neurología y siento que todos los especialistas forman un conjunto necesario, ¿para qué? Para estimularlo, para regularlo, para poner límites y todo Ujú. ese Así aspecto, es.
¿Qué opinas tú de el éxito del trabajo multidisciplinario y la carencia que trae el no abordar un equipo multidisciplinario? Bueno, mira, la carencia la vemos en día a día. O sea, es una cosa impresionante. Yo sí tuviera la oportunidad de hablarle a los psicólogos y a los maestros, es que se formen en trastornos de neurodesarrollo. Hay diplomados disponibles que no son nada costosos, donde la persona por lo menos puede tener la noción de lo que tiene enfrente, ¿ok? Porque todo esto viene desde la edad escolar, preescolar y nos llega hasta la edad adulta en la parte laboral, donde a nadie le va a importar qué tenga usted. Simplemente usted tiene que saber qué tiene y cómo comportarse. Entonces, en las edades que tenemos que hacer intervención, vemos una carencia total, donde ni hay interacción con las partes de la salud mental, psiquiatría, psicología, psicopedagogía, y en lo que es la parte de la parte física de terapia ocupacional y medicina ocupacional y medicina física y rehabilitación, y la parte médica que es la parte de neurología, ¿ok? Eso es muy pocas veces tengo la oportunidad de manejar un paciente de esa forma. Y son niños que tú ves que la mamá está ubicada en lo que está pasando, sabe manejar a ese niño. Inclusive te dicen, yo le di dieta, él estuvo agresivo, le quité el gluten, le di esto, le cambié la alimentación y por bastante tiempo él estuvo sin medicación. Llega un punto que la necesita, pero no es tampoco lo más extenso, o sea, se reduce el tiempo terapéutico farmacológico. Y tú ves cuando pasan esos pacientes con una integración buena, ¿okay? Que van a un centro de autismo, donde van a un especialista, van al otro y al otro, son niños que, a pesar de que tienen la neurodivergencia, son niños que logran sus metas que se propongan, son niños que se adaptan, son más adaptativos y más flexibles, porque aparte de lo que tiene el TDAH, el déficit de atención y hiperactividad, el autismo, es que son la rigidez, ¿verdad? Esa caja cuadrada que de ahí no sale. Y en estos casos el niño aprende a recibir, a aceptar. Y eso no importa la edad, digo niño porque uno los ve siempre como niños, pero eso en adolescentes es lo mismo, si son niños que son tratados, enseñados y educados, van a ser adultos que van a ser competentes. Yo tengo uno que él sufre de unas epilepsias severas, pero fue fármaco resistente. Tiene, si mal no recuerdo, 4 antiepilépticos para lograr hacer su día a diario. No es que no convulsiona, sino que las crisis ahora son más breves y más espaciadas. Entonces, él llevaba años en eso, años. Hasta ahorita ya tiene 28 años, le hicimos el diagnóstico de autismo. Estaba terminando fisiatría, técnico de fisiatría. En su universidad, bueno, todos colaboran con él. Cuando se hace el hiperfoco, donde él se olvida de todo, ya los muchachos saben cómo llevarlo, ¿verdad? Para que no vaya a convulsionar, porque dentro de ese hiperfoco se estimula tanto que hace convulsión. Entonces, es un niño que tú lo ves, tiene su autismo, un muchacho ya adulto, pues, pero es una cosa que el avance ha sido, bueno, desde que lo recibí, donde ni hablaba, porque él no hablaba, él era así, en la consulta era así, de ahí no salía nada, me hablaba era la mamá. Y ya hasta ahorita que me contó las fotos, me enseñó las fotos él con el paciente, las notas de la profesora, que no sé qué, bueno, él se derramó ahí a explicarme cómo le había pasado todos sus últimos meses que ya está por graduarse. Entonces es muy favorable la integración entre las diferentes especialidades y que el psicólogo, que por lo general es el primer contacto que hacen en estas zonas, o el pediatra esté informado de lo que está pasando allí. Si puede haber un autismo, entonces no perder ese paciente ni etiquetarlo como con trastorno de personalidad desafiante, ni etiquetarlo tampoco con otros diagnósticos que no van allí, sino sí que simplemente con una buena terapéutica va a poder alcanzar sin mayor dificultad su adultez exitosa. Exactamente, y algo necesario es que la medicación, como lo manifestaste, no es una regla de que va a quedar estándar, Claro, depende claro. mucho de la estimulación,
porque también he tenido casos en donde la medicación ha sido bastante elevada y se ha reducido bastante porque el niño ha sido también integrado en un aspecto importante que es las actividades Sí, extraescolares, que es la natación, el deporte, actividades que le permiten oxigenar muchísimo. y que el Ujú. cerebro tenga una perspectiva distinta, que ese cortisol que presenta el niño en momentos por, ya sea por el hiperfoco o porque no se pueda Claro, acostar, no exista la presencia del hiperfoco que interfiere tanto en su independencia lo y no desgasta, lo, lo desgasta. exacto, y no le permite definitivamente adaptarse ni adecuarse. Ahora, Exacto. fíjate, desde el punto de vista neurológico, hay dos ejes que se manejan en la dificultad de, por ejemplo, en la parálisis cerebral, que hablamos de que hay un desarrollo atípico, o podríamos decir que el desarrollo del cerebro es un tanto anormal, no está bien formado, ¿no? Y en el Mm. autismo hablamos de que hay un daño en la corteza cerebral específicamente. Entonces, ¿de qué manera a nivel neurológico se puede estimular estas, por llamarlo así, estas áreas tan complicadas y con deficiencias? Bueno, lo que es en la parte neurológica, tenemos diferentes medicamentos que se pueden usar que no solo son exclusivos para trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, el piracetam. El piracetam es un buen estimulante de las funciones neuronales, ¿ok? Pero eso tiene que ir acompañado con un reforzamiento positivo de la conducta que queramos corregir, ¿ok? Por ejemplo, si queremos corregir una socialización, uno puede dar para ayudar a la concentración, al foco y eso, puede darle medicación, pero es bien importante de que el paciente esté cambiando a la vez el cristal con el que mira su ambiente, para que esa flexibilización de las neuronas y esa plasticidad neuronal pueda reestructurarse dentro del mismo esquema de patrón del autista y podamos tener unos cambios reales. ¿Okay? Porque si yo lo puedo ayudar, sí, vamos a darle para que ayude, se concentre un poquito más, para que esas neuronas se estimulen la producción y todo eso. Pero si ahí no hay nada, o sea, simplemente tenemos un muchacho que vive encerrado con un teléfono, ¿y qué vamos a hacer? O sea, eso es vano, pues, es arar en una playa, porque te pongas a construir en la arena un Exactamente. castillo. Y fíjate que hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando se trabaja con la medicación, ¿no? Por lo general, la medicación está surtiendo el efecto y es el momento más grandioso para que sea la adquisición de una conducta. Y por lo Ah, sí. general, ¿cuál es el enfoque que la gente usa? Es que ya está calmado, déjalo así, no lo moleste. Sí, Entonces, ¿qué es una ocurre? Ese es el cosa. momento en donde yo lo puedo llevar al baño y enseñarle cómo ir al baño, cómo levantar la Como tapa, cómo poner la tapa, cepillarse. cómo cepillarse, Exacto, o de repente hasta cosas básicas de su desarrollo, pues cómo no derramar un jugo o exacto. cómo algo que sea que sea bueno para su vida, pero muchas veces el estándar que se usa, y yo pienso que es por lo mismo que mencionaste anteriormente, que es yo diría la ignorancia en materia de neurodiversidad, que muchas veces caemos Sí. en este aspecto de que no, ya está medicado y ya está controlado. O simplemente hay docentes que yo cuando hago supervisiones me quedo sorprendida cuando dicen, es que de 2 a 3 es que él se sabe comportar, después no sabe. Entonces, ¿por qué no preguntar por qué después Qué no sabe? bárbaro, sí. Y por qué no de repente darte cuenta que el metifерinato, por ejemplo, tiene una duración, hay unos de 4 horas, o darte cuenta Exacto. de la risperidona, cuánto tiene, y para qué es utilizado? Pues, porque los medicamentos no son utilizados para que el niño se quede quieto, Se es calme, se utilizado, quede sí. quieto. Porque, por Eso ejemplo, no. en la escuela se utilizan muchos medicamentos para estimular la atención Entonces, ¿qué ocurre? Ujú. Claro, el niño está más tranquilo porque está focalizado. Y esto es utilizado para que tú lo estimules, lo ayudes en ese momento de Por impacto. ejemplo, el déficit de atención y hiperactividad que son tan impulsivos. Ujú, En ese exactamente. momento se instala la tomocetina, por ejemplo, haciendo un buen efecto, donde el niño mejora esa intranquilidad, esa impulsividad y mejora sus pensamientos. Entonces aprovecha ahí a darle patrones de conducta sanos. O aprovecha a decirle, mira papá, esto de esta manera, hazlo de la otra manera, patrones de estudio más sanos. Entonces, es justamente para eso la medicación tiene que ir acompañada, a juro, con asistencia, no Sí. farmacológica. Y sabes que una de las incidencias más extraordinarias que yo viví este año fue con un joven que ya tiene 16 años, en donde él estaba en un aula.
Y cuando Ujú. él recibió su medicación, él por supuesto ya estaba más enfocado, él tenía un déficit de atención y él mismo le decía, ¿por qué no me enseñas a escribir el nombre? Porque él no sabía escribir el nombre. Y muchas veces el Fíjate docente tú, pierde esto porque en ese momentico. esos momentos de focalización el niño verbaliza muchas cosas increíbles, que son las que nosotros tenemos que agarrar porque son las esponjitas que ellos nos están pidiendo. Ahora tenemos aquí a Idarogel Chafadel que dice, de acuerdo con la doctora, los autistas requieren de estructuras atencionales y permanentes. Y también nos Sí. menciona que en algunos casos el niño mejora la calidad de vida. Y es algo importante. Nosotros tenemos que concientizar que no se llama neurodiversidad nada más, se llama estándar del Ujú. neurotípico, el Sí. neurodivergente, cualquiera, que tenemos que preparar a la población para la vida. Porque ¿qué ocurre? Vemos fenómenos como el éxodo migratorio. Llegas a otro país y requieres de haberte preparado en otras disciplinas porque no Imagínate. vas a entrar y Y no habilidades. comprender cómo sobrevivir ante un ambiente determinado también. Es Ujú. importante eso porque son aprendizajes para la vida. Hay áreas específicas, hay disciplinas muy importantes, pero hay aprendizajes que se dejan a la deriva y son necesarios, ¿ok? Ahorita Sí. tenemos que, por ejemplo, a nivel de indicaciones de apoyo, por ejemplo, los padres, los representantes, este tipo de etiologías, el autismo, la parálisis cerebral, se les muestra como un gran desafío. Un niño que tiene problemas para movilizarse, un niño que, por ejemplo, convulsiona, es difícil y resulta ser que o son dejados o simplemente son demasiado Ujú. sobreprotectores, pero no hay un estándar de un equilibrio de vamos a actuar para. Por ejemplo, cuando yo me Exacto. gradué en el área de psicopedagogía, recuerdo que uno de los casos que yo tuve fue una parálisis cerebral. Y el primer día que yo trabajé con esa niña, la niña convulsionó. Y yo no sabía que era Y una les dejan, convulsión los totalmente. dejan, Y sí, la los dejan de profesora llevar me por eso. dijo, esa es tu hora de práctica, resuelve. Y yo resolví porque viví una circunstancia con mi madre parecida e hice lo mismo, pero no porque tuve una inducción. Un Entonces, entrenamiento. ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos que estar en un desafío constante con esta población porque una parálisis cerebral, una epilepsia, por ejemplo, que fue lo que le ocurrió a esta niña, es un desgaste Ujú. y una pérdida de neuronas importante que tenemos Sí. nosotros que actuar. Puede haber una pérdida de una lengua porque se puede morder, tantos aspectos importantes. Claro. Entonces, ¿qué les recomiendas a estos padres que les cuesta ver este proceso como un apoyo con que deben estimular y simplemente se quedan con que es un gran desafío? Sí, es triste porque, por ejemplo, esto ya estaba uno que tiene su parálisis cerebral y no le llevaron más a terapia porque convulsionaba con las terapias. Entonces, allí es donde simplemente se optimiza el tratamiento. La epilepsia no es como decirte, me duele la cabeza, me tomé un acetaminofén y ya se me quitó. No. Hay muchos casos benévolos donde con un solo fármaco, con una dosis bajita, el paciente pasa años y jamás convulsiona. Pero hay muchos casos, sobre todo cuando tienen una comorbilidad asociada la epilepsia, en donde el cerebro está fácilmente excitable y fácilmente haya una convulsión. Entonces, allí es donde se tiene el papá o la mamá a hacer uso de los especialistas. Tenga su neurólogo donde, mire, doctora, el niño cada vez que me da terapia convulsiona, se optimiza el tratamiento hasta llegar a una dosis progresiva donde el niño ya no convulsione más, ¿ok? Las crisis se reduzcan a lo más mínimo. Y además de eso, eso dependiendo por supuesto el caso, hay pacientes que con cirugía de epilepsia dejan de convulsionar, pero esos son pacientes bien puntuales, entonces hay que hacer su evaluación neurológica, resonancia, electroencefalograma y ver qué alternativa se le da al paciente. El, lo que es que si esa noche se agitó más porque fue la terapia o esa noche se agitó más porque jugó en mucha luz, mucho ruido, X. Ahí entonces el padre, los cuidadores tienen que estar en capacidad de afrontar esa situación sin que al niño se le corte el beneficio de sacarlo a un parque, de sacarlo a los diferentes ambientes donde necesita estar. Porque muchas veces detienen el desarrollo y la interacción de estos niños, sobre todo las PCI que siempre tienen una alteración cognitiva porque simplemente se puso lloroso o convulsionó o cualquier situación que haya pasado en caso de esta, cuando hay cambios del ambiente. Entonces, allí no es,
factible el hecho de que ya se le corte el niño y se limite a una cama y a una casa con la mamá todo el día y en brazos, porque simplemente pasó una situación que desestabilizó cómo venía el niño. Son cosas que se van conversando con las diferentes áreas y el facultativo del área que sea debe estar en capacidad de resolver esas situaciones. Pero a Sí. veces Bueno, estos cuidadores absorben tanto, tanto, tanto a estos pacientes que no dan la oportunidad de que el facultativo pueda meterse un poquito y orientarles mejor. exacto. Saludos a Educar en Conciencia, a Sara, y tenemos a Natalie, gente bonita que se está conectando. Y algo importante que yo lo observo, por ejemplo, en el caso tanto del autismo como en la PC, ¿no? Pero voy a hablar más que todo en la parálisis cerebral, ¿no? Que estos eventos de las epilepsias son eventos que pueden ser repetitivos y también pueden haber causas. El clima, puede haber la alimentación, puede haber el contexto, hay diferentes, o puede Ujú, ser, se desreguló la medicación también, ¿no? Pero ¿qué pasa sí, con estos niños y como el autismo que tienen esas crisis, ¿no? Nosotros tenemos un seguimiento y tenemos un plan de acción, un tratamiento, un apoyo terapéutico y tenemos el apoyo de neurología, ¿no? Eh, ujú. que la importancia de este mantenimiento de terapia al mismo tiempo de un seguimiento neurológico y dejar que el niño actúe en estos dos esquemas garantiza una mejor interrelación. ¿Por qué? Porque yo minimizo más las crisis, porque yo lo encajo en que tenga adquisición de conducta, que sea más Exacto. independiente. Ahora, ¿qué podrías decirnos en el aspecto de que nosotros tenemos que buscar que el cuidador o las personas que estén encargadas vigilen porque este proceso terapéutico y tanto neurológico sea vigilado y sea concretizado para el éxito de este niño? Es fundamental. Por ejemplo, si tú tienes un niño, sobre todo las PCI, los autismos que ya van con una necesidad de atención más severa y de auxilio más severa, y lo llevas, tienes 2 años que lo llevas al neurólogo, o más nunca fue a terapia desde que tenía 3 años. O sea, tú no esperes allí que hasta que a ese niño no se le brinde las diferentes bondades que brindan las diferentes especialidades, no esperes que ese niño tenga un fruto positivo, ¿ok? Exacto. Generalmente estos pacientes, cuando están cero estimulación, encerrados todo el santo día en una casa, son los que más necesitan medicación a la larga. Son los que más se les pone la risperidona, se les pone clonazepam, porque no se les enseñó absolutamente nada, no se les dio ninguna ventaja de nada. Y ese cerebro está desregulado, descontrolado, con focos, crisis epiléptica a la cantidad que sea. Entonces, la bondad que da neurología, psiquiatría, psicopedagogía, medicina ocupacional, medicina física y rehabilitación, es simplemente sacarle la punta a ese lápiz desgastado para que esos muchachitos puedan tener una opción de algo. Si está en cama, es una PCI, son niños que van a estar con mínima crisis, hay muchas PCI que tienen esa fuerte, pues las epilepsias, entonces se les reduce lo más posible, buena nutrición, buena alimentación y buen sueño, ¿ok? Son niños que vas a poder tener un cuidador, por donde tú si le pones una enfermera y va a poder cuidarlo tranquilamente, no va a haber agresividad, no va a haber noches largas de insomnio, no va a haber frustración. Y si son niños autistas que están funcionales en una escuela, un liceo y eso, van a estar más integrados. Entonces van a rendir más y van a llegar a una vida laboral más exitosa donde no estén de trabajo en trabajo, de una pareja a la otra pareja, porque no lo soportan con colapso, no lo soporta X, y van a poder tener una buena proyección a futuro, sin trastornos del sueño, sin migrañas, sin ansiedad, sin depresiones, etcétera. Entonces, de ahí a que el cuidador sea la base, el enlace de que le enseña responsabilidad a esa persona de asistir a sus diferentes consultas. Y si no tiene la noción de lo que es la responsabilidad porque tiene una discapacidad severa, entonces ya tenga por lo menos canalizado cada área que necesite y tenga un buen mantenimiento corporal. Exacto. Y algo muy importante que es mi aporte a nivel como especialista es que cualquier persona que trabaje o tenga el diagnóstico de una persona con autismo y pueda observar que este niño, esta niña o este adulto adolescente que esté en ambientes donde está totalmente aislado,
ese niño no va a lograr objetivo alguno. Y el hecho Nada. de que nosotros lo saquemos es el mayor beneficio que le podemos dar, porque inclusive yo Sí. viví esa experiencia al inicio de mis estudios y de ver un niño metido allí y después yo lograr llevarlo a un supermercado y ser independiente. Hay algo Ujú. importante observar cuáles son los estímulos que también se utilizan en esos espacios, porque recuerdo que en ese espacio el niño le gustaba estar en oscuridad. Entonces, recuerdo que el padre le puso una hamaca y la hamaca era un movimiento, es un objeto que se mueve y a él le Y gustaba es más, era más, permeable. para él era mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Él le gustaba el cuarto, tampoco se le dejaba del cuarto, pero el cuarto era un instrumento para él arreglarlo y de hecho él era perfecto para poner todas las franelas de un solo color. Entonces, ¿qué? Tenemos que reaprovechar esos productos y esos productos pequeñitos que ellos dan. Algo importante, ¿por qué él no podía lavar un plato y tenían que llevarle al cuarto y no lavarlo? Él tenía que salir e inclusive uno de los acuerdos que yo llegaba con él es que él no desayunaba hasta que él no se hubiera bañado, hasta que no hubiera salido. Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que darnos Claro. cuenta. La neurodiversidad tiene que ser preparada para la vida. No podemos dejar estándar de muchachos allí. Es como la parálisis cerebral. En la parálisis cerebral hay un mundo enorme de posibilidades para nosotros poder incentivarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que contar con un equipo. El terapeuta ocupacional es básico y el fisioterapeuta también. Son Claro. especialistas que deben estar. Ahora, si yo observo que, por ejemplo, el niño con autismo necesita un psicólogo y esa unidad no la tiene, hay que Hay que buscarlo buscarlo, e es así. integrarlo, exactamente. Ahora, Brenda, quisiera que nos dijeras a nosotros en qué parte de las redes sociales te podemos conseguir. Bueno, estamos Instagram, Ujú. @neuroayuda y @neuroayuda en Facebook y TikTok. Allí pueden contactarme, hay varios videitos, tanto de autismo como de los cuidadores también. Y es importantísimo que las dudas que tengan, si son cuidadores o si están a cargo de niños, las consulten, porque uno siempre que sea una cosita se les brinda de apoyo, porque estos niños no, o sea, ellos son receptivos y reactivos a lo que nosotros le damos como adultos. Entonces es importante que lo que nosotros votemos por nuestra interacción sea positivo para ellos. Exactamente. Bueno, si puedes escribir ahí el enlace para que la gente pueda seguir y tu número de teléfono también podría ser. Bueno, gente bonita, hoy nos conectamos un sábado de Live con María José, en donde hablamos un tema muy interesante acerca del autismo y la parálisis cerebral, en donde el trastorno del espectro autista, en la neurodiversidad y la discapacidad de la parálisis cerebral, dos etiologías diferentes, pero tan importantes de llevar un buen diagnóstico y sobre todo de darnos cuenta de que existe la oportunidad de la integración y por tanto debemos buscar un enfoque terapéutico de consistencia y que sea de consistencia y que sea de insistir, que cada día sea la oportunidad de brindarle que él sea independiente. Tenemos que guiarlos al inicio del proceso, pero después tenemos que concientizarnos que él necesita prepararse para la vida. Los niños con neurodiversidad o con discapacidad son niños que tienen un desarrollo igual a en cualquier niño neurotípico. ¿Cuál es la diferencia? Es que simplemente hay una condición, pero su desarrollo sexual o su desarrollo social debe ser igual que todos. Así que gente bonita, muchísimas gracias Brenda por acompañarnos. Bueno, ahí tienen los Gracias a ti, contactos, María. por favor, contacte con Neuroayuda y tienen ahí el número. Bueno, y espero que puedan solicitar los servicios de la doctora Brenda y que si tienen alguna duda, con todo el cariño, Brenda les contestará a la mayor brevedad. Claro que sí. Muchísimas gracias. ¿Y esa red social Feliz es tarde. igual en TikTok y en las otras? Sí, en Facebook también. Ok, entonces ya saben que ese es el mismo enlace para cualquiera de las plataformas. Bueno, Así muchísimas es. gracias, Brenda. Un gran abrazo Un y muchísimas abrazo. gracias por tanta información valiosa. Gracias a Chao, ti. gracias. Chao.